Hola a todas y a todos. En el último vídeo vimos la situación geopolítica en el momento actual. Hoy me voy a centrar en los factores astrológicos para tratar de dilucidar si desde el punto de vista astrológico el riesgo de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear seguramente, es algo que debamos temer, debamos esperar o no. Bien, el primer elemento del que quiero hablar es de Plutón. Plutón se acaba de poner directo el pasado día 12 de octubre y ya no va a estar... sale ahora de Capricornio el mes que viene y ya no va a volver a Capricornio, sino que ya entra en Acuario para quedarse de manera definitiva. No me voy a extender ahora en lo que significa Plutón en Acuario, eso lo he explicado en otros vídeos. Solamente recordar que tiene mucho que ver con una transformación social muy profunda que va a suponer el fin del antiguo régimen, el fin del imperio anglosajón y sionista y el comienzo de un nuevo periodo histórico en el que van a predominar las naciones asiáticas. Bien, esta transformación social obviamente puede ocurrir, es muy normal, tanto cuando las personas tienen tránsitos plutonianos, como muy especialmente los colectivos de personas, los países, en este caso estamos hablando del mundo entero, que se resistan a esa transformación. Y en esos casos, hablando ya desde un punto de vista social, la transformación tiene lugar con una gran destructividad. Bien, Plutón supone unas transformaciones muy profundas y es un planeta fundamental en la evolución de la sociedad y del género humano. Ahora bien, Plutón, si nos ceñimos a la astrología, no es un dios eh, del que podamos esperar compasión, ni caridad, ni no es un dios que tenga mucho de ético, de moral, no. En la mitología vemos que es un asesino y un violador. Por lo tanto, a Plutón, digamos que las vidas de las personas le importan muy poco cuando tiene un fin transformador que llevar a cabo. En este caso, la transformación social de la que ya hablamos en otros vídeos. Pero es que además, Plutón se pone directo cuando se está formando una oposición en el cielo entre Plutón y Marte. Marte, el señor de la guerra. Es decir, juntamos la destructividad que muchas veces viene asociada con Plutón, sobre todo cuando hay una resistencia a ese cambio, con la agresividad del dios de la guerra. Esta oposición va a estar en el cielo hasta finales de año, luego se separan los dos planetas para volver a juntarse en el mes de abril. Es decir, que podemos esperar un final de año y después un principio de primavera con mucha violencia. Bien, esto no es desde luego una buena señal, pero no nos indica sin lugar a dudas que vaya a haber el comienzo de una tercera guerra mundial. Hay otro aspecto también del que quiero hablar que se va a producir próximamente, que es la entrada de Neptuno en Aries. Esto se produce el año que viene. Bien, cuando Neptuno entra en Aries, Neptuno tiene mucho que ver con lo que las personas valoran más, aquello con lo que los valores con los que se sienten más identificados. Y en el caso de Aries, Aries es un signo, además de muy impaciente, que tiende a alcanzar los objetivos y a superar los obstáculos mediante la violencia. Aries es el domicilio de Marte. De hecho, Ares es el nombre griego del mismo dios que
en la mitología romana se llama Marte. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de el paso de Neptuno de Piscis a Aries? Bien, pues que la humanidad valore por encima de todo el individualismo, la independencia también. Esto afecta tanto a las personas como a los países. Que valore también el superar los obstáculos y conseguir los objetivos mediante la guerra y la competitividad. Se va a valorar especialmente el caudillismo, también los pioneros. Bien, en cuanto a la faceta de impaciencia de Aries, es un periodo en el que van a ocurrir ya cosas que llevaban tiempo esperando. Aries no es un signo que espere fácilmente, no. Aries quiere las cosas ya. Por lo demás, Neptuno también es un signo que disuelve los límites. Esto ocurre a nivel personal, pero cuando hablamos a nivel mundial, lo que disuelve obviamente son las fronteras. ¿Y cómo las disuelve? Mediante la violencia y la guerra. Va a haber cambios de fronteras y van a ser cambios violentos. Y por lo demás, también se produce un desafío, Aries es un signo muy desafiante, en el terreno de las creencias que simboliza Neptuno. En este sentido vamos a ver la aparición de nuevas creencias. Podemos hablar de nuevas religiones como nuevas creencias en general. Bien, entonces, para tener como siempre una idea un poco más precisa de lo que podemos esperar del tránsito de Neptuno por Aries, vamos a ver qué es lo que pasó la última vez, en el siglo XIX, que Neptuno estuvo en el signo de Aries. La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en el periodo de 1862 a 1875. En ese periodo, ¿qué ocurrió? Bueno, vamos a empezar obviamente por las guerras. Es cierto que en cualquier periodo de la historia que cojamos vamos a encontrar guerras, pero las guerras de este periodo he seleccionado algunas que me parecen particularmente interesantes. La primera es la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Es cierto que comienza un año antes, en 1861, pero se desarrolla prácticamente de una manera íntegra durante el periodo de Neptuno en Aries. Si Neptuno no llega a entrar en Aries, es muy posible que los problemas se hubieran resuelto de una manera menos violenta. Al entrar Neptuno en Aries, supone que las diferencias entre el norte y el sur solamente se quieren resolver mediante la violencia y la guerra. Bueno, por lo demás, durante ese periodo, aunque no coge, como hemos dicho, el comienzo de la guerra, es cuando se produce el asesinato de Lincoln. Se produce también una serie de cambios muy importantes que van a configurar lo que va a ser Estados Unidos a partir de entonces como creciente potencia mundial. Se está configurando el imperio de alguna manera. En ese sentido tenemos el fin de la esclavitud, con todo lo que supone de cambios económicos en el modelo de producción, el fin del tremendo poder de las oligarquías terratenientes de los estados del sur, el derecho al voto efectivo para las personas no blancas. Es el primer momento de la historia que yo he conseguido encontrar que se reconoce el derecho al sufragio femenino, no en un país, el primer país fue Nueva Zelanda, pero sí en el estado de Utah. Y por lo demás, la configuración territorial de Estados Unidos, tal y como la conocemos hoy en día, tiene su origen allí. Algunos estados que estaban juntos se separan en dos estados,
vemos aparecer muchas estrellitas nuevas en la bandera de estados que se integran en la Unión, como resultado obviamente de la victoria del norte. Es cuando se compra Alaska, Rusia, por ejemplo. Es decir, el proyecto territorial de Estados Unidos se forja allí, mediante la guerra. Y también aparece por primera vez Estados Unidos como la primera economía mundial. Su Producto Interior Bruto por primera vez supera al de Inglaterra, que hasta entonces había sido el país con un mayor PIB del mundo. Empieza a fraguarse, como decía antes, el imperio, el poderío de Estados Unidos que hemos visto hasta nuestros días, que empieza a declinar ya ha empezado a declinar mediante la violencia y la guerra. Tenemos otra guerra que me parece particularmente también paradigmática en México. México hace frente a la invasión de Francia y sus aliados, es decir, Reino Unido y España. Francia llega a imponer al emperador Maximiliano como jefe del Estado en México y se produce una guerra muy cruenta hasta que finalmente consiguen independizarse, consiguen expulsar a los franceses y fusilar al emperador Maximiliano. Como vemos, lo que se valora más son los éxitos conseguidos mediante la violencia. Está también la Guerra de la Plata, que en Europa se conoce muy poco, pero en Latinoamérica tuvo una importancia muy grande. La guerra se produce entre Paraguay por un lado y por el otro una coalición de Brasil, Uruguay y Argentina. Bien, es una guerra tan cruenta que en 5 años deja un número de muertos que según los autores oscila entre los 400.000 y el millón de muertos, contando con que la capacidad destructiva de las armas en segunda mitad del siglo XIX no era ni muchísimo menos por asomo lo que es actualmente. Es decir, la mortandad es tremenda hasta tal punto de que se calcula que la población de Uruguay se reduce a la mitad. Los demás mueren en la guerra. Si venimos más cerca, en España tenemos la Revolución, la Gloriosa, que supone la expulsión de Isabel II, el exilio a Francia, la Primera República y con ella la primera vez que en España se aprueba y se ejerce el sufragio universal masculino. Habría que esperar mucho más para conseguir el voto femenino, por supuesto, hasta la Segunda República en concreto. Si seguimos en Europa, tenemos varias guerras que también van a suponer mucho en cuanto a cambios históricos. La guerra de Dinamarca contra Prusia y Austria, la guerra franco-prusiana, también particularmente violenta, la guerra civil de la Confederación Germánica o guerra austro-prusiana, es decir, las dos potencias que formaban parte de la Confederación Germánica llegan a la guerra, nuevamente a superar sus diferencias mediante las armas, lo cual da lugar al final de la guerra con la victoria prusiana a la formación del Imperio Alemán. Y por un lado, y del Imperio Austrohúngaro por otro, que con lo que comienza el declive de Austria, que entonces había sido una gran potencia. El Imperio Austrohúngaro se mantendrá hasta la Primera Guerra Mundial y bien, es el momento a partir de aquí cuando Austria tiene que ceder poder y de lo que en lugar de ser un imperio austriaco pasa a ser austrohúngaro. Se reparte el poder entre Austria y Hungría. Y por lo demás, el imperio alemán que se forma desbanca completamente a Francia, que había sido una de las principales potencias europeas, y comienza a fraguarse el poder alemán que
va a desembocar finalmente en el siglo XX en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. Ese poderío alemán que empieza a forjarse ahí precisamente, mediante la guerra. Bismarck, el canciller de hierro al que todos hemos oído hablar, es un personaje también de Neptuno en Aries. Se le nombra en este periodo y no voy a profundizar en el personaje, pero sí un hecho muy significativo que es la guerra, digamos, aunque esta no fue cruenta, que mantuvo Bismarck con la Iglesia Católica. Por motivos políticos, recortó tremendamente el poder de la Iglesia Católica. Hablaremos luego más de la Iglesia Católica. Es el comienzo también de la Tercera República Francesa, el final del retorno efímero de la monarquía después de la Revolución, el periodo de Napoleón III acaba, y acaba mediante la guerra, acaba fundamentalmente como consecuencia de la guerra franco-prusiana. Y por último, la unificación italiana, en la cual también supone un cambio nuevamente de fronteras y supone una merma de poder para la Iglesia Católica. Desaparecen los estados pontificios. Bien, además de la guerra, otro elemento característico de Neptuno en Aries del que hemos hablado es la independencia. En ese sentido, aparte del fin de la esclavitud en Estados Unidos, del que ya hemos hablado, de la guerra que libra México para conseguir su independencia, aunque ya era independiente, pero ante la invasión francesa, inglesa, española. La República Dominicana, allí también tiene lugar la segunda independencia, también se había independizado ya, pero de alguna manera se perdió esta independencia y es en el periodo de Neptuno en Aries cuando se consigue la segunda independencia. Argentina, otro país que hacía muchos años que había conseguido su independencia, pero hasta entonces España no lo había reconocido. Es en este periodo cuando España se rinde ante los hechos. ¿Por qué? Bueno, pues porque España ya militarmente no tiene poder alguno para recuperar la antigua colonia que es Argentina. Se producen también, por la independencia, combates indígenas en diferentes países, especialmente en Chile y en los Estados Unidos. En Puerto Rico, además de la abolición de la esclavitud, que también se produce en este periodo, independencia, se produce el comienzo de un periodo de la historia en las que intentan conseguir su independencia, en este caso de forma fallida. Es un periodo que comienza con el llamado Grito de Lares. Así como en Cuba comienza también un movimiento independentista muy fuerte, que comienza con el llamado Grito de Yara y que da lugar a tremendos combates contra la metrópoli, contra España, fusilamientos, represión muy violenta por parte de España. Es decir, nuevamente tratar de conseguir la independencia, y tanto los que quieren conseguir la independencia como los que se la niegan recurren como única medio a la violencia, Aries. También hemos hablado de las nuevas creencias que aparecen con Neptuno en Aries. En este caso aparecen infinidad de religiones nuevas. Aquí menciono solamente algunas muy conocidas: el Ejército de Salvación, los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, el Bahaísmo. En España, las Hermanitas de los Pobres, las Hermanas del Amor de Dios. Pero no solamente religiones, también al juntar Neptuno, que es un planeta como regente de Piscis, que tiene mucho que ver con la compasión, lleva esta compasión, esta humanidad al terreno de la guerra, al terreno de Aries. Se crea la Cruz Roja y la primera Convención de Ginebra, tratando de alguna manera de regular la barbarie, incluso durante la guerra, y permitir
el tratamiento, la curación, la evacuación de los soldados heridos en el frente. Pero en cuanto a las nuevas creencias, también surge la Primera Internacional, los movimientos obreros. En España se celebra el primer Congreso Obrero, que es, otro tipo de creencias que no son religiosas, pero que también creen en un mundo futuro mejor. En este caso, en vez de producirse con el juicio final, como se produciría en el cristianismo, se va a producir mediante la revolución o la lucha social. Pero no todo es tan bonito. Dentro de las creencias, Neptuno puede llegar a ser muy violento, y especialmente cuando está en Aries. Aparece en Estados Unidos el Ku Klux Klan y la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, visto esto, ¿qué podemos esperar ahora que Neptuno vuelve a entrar en Aries? Bueno, podemos esperar nuevamente que se produzcan guerras y violencia que supongan el fin del poder de las potencias viejas y la aparición de nuevas potencias, igual que ocurrió en su día con Estados Unidos o con Alemania, lo cual nos viene a confirmar que es el periodo en el que va a declinar definitivamente el poder del imperio anglosajón y sionista. ¿Por qué insisto tanto en lo de sionista? Bueno, porque esto, si lo relacionamos con la independencia, vamos a ver aparecer la independencia, conseguir la independencia, seguramente de forma violenta, lógicamente, en países que, como decía antes, llevan mucho tiempo esperando y no están dispuestos a esperar más. Vamos a ver, sin lugar a dudas, el declive del Estado de Israel y la independencia de Palestina. Y vamos a ver, lógicamente, aparecer nuevas creencias también. No tan religiosas como en el siglo XIX. En este periodo se acababa de descubrir Neptuno prácticamente. Y bien, la humanidad estaba imbuida de una gran religiosidad, aunque no fuera la religiosidad establecida, porque uno de los poderes que también se tambaleó, que Neptuno de alguna manera disolvió, fue el del Vaticano. Ya hemos visto el tema de los estados pontificios, el tema de que Bismarck se atreve a desafiar a la Iglesia Católica, lo cual era impensable hasta ese momento, pero la Iglesia Católica siente el Vaticano que está perdiendo su poder, porque surgen nuevas creencias. La gente ya no cree a pies juntillas lo que diga el Vaticano, sino que empiezan a creer otras cosas. Estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de testigos de Jehová, estamos hablando de muchas creencias nuevas, incluso creencias racionales. También en este periodo se publica El origen del hombre, de Darwin. Y hay gente que empieza a querer explicar la realidad y la sociedad de una manera racional, sin contar para nada con el cristianismo, el catolicismo, ante lo cual el Vaticano reacciona convocando el Concilio Vaticano I, también en este periodo, en el que llega a aprobar cosas, un tanto beligerantes, como la infalibilidad del Papa, por ejemplo. Bueno, ya vemos cómo el hecho de que Neptuno entre en el signo de Aries también hace augurar más violencia, así como el tema de Plutón. Pero tampoco es algo definitivo que nos permita, desde el punto de vista astrológico, decir va a dar comienzo con Neptuno en Aries la Tercera Guerra Mundial. No. Así que vamos a ver más elementos, a ver si consiguen aclarar un poco más el asunto. Bien, Neptuno no solamente va a entrar en Aries, sino que se va a producir la conjunción entre Saturno y Neptuno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las estructuras más sólidas, graníticas, que parecían completamente inalterables, esas estructuras de poder,
Neptuno las va a disolver, igual que el agua acaba erosionando la roca, lo vemos en el mar con los acantilados y demás, pero la conjunción Saturno-Neptuno nos hace, a mí por lo menos me viene la idea de cuando hacemos un castillo de arena en la playa, un castillo que puede parecer tremendamente sólido, hasta que empieza a subir la marea y lo va deshaciendo, lo va disolviendo y no queda absolutamente nada de él. La última vez que se produjo la conjunción Saturno-Neptuno fue cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció como tal. Estructuras graníticas que parecían inalterables, en uno de los casos un muro, literalmente, que era imposible pasar, que mucha gente murió intentando pasarlo, de la noche a la mañana se disuelve, desaparece. La gente lo destruye, lo destroza. Y con la Unión Soviética pasa lo mismo. Desaparece como si la marea hubiera subido y se hubiera destruido ese castillo que parecía tan imponente. Bien, con esto parecía que había acabado la Guerra Fría, que había perdido la Unión Soviética y que había ganado Estados Unidos la Guerra Fría. Se las pintaban muy felices. Pero los ciclos históricos no suponen un momento histórico, si lo vemos desde una perspectiva astrológica, se trata de ciclos. Y lo que comenzó en el 91 con la conjunción Saturno-Neptuno continúa ahora, o se resuelve ahora de alguna manera, con nuevamente la conjunción Saturno-Neptuno. Y el otro polo de la Guerra Fría que parecía victorioso es el que se va a disolver ahora. Estados Unidos y sus aliados, todo su tremendo poder, va a desaparecer tragado por el agua. En este caso, la conjunción Saturno-Neptuno, Saturno empieza a acercarse a Neptuno estando todavía los dos en el signo de Piscis, lo cual nos hace pensar también en que muchas falsas creencias y muchos engaños y muchas mentiras que nos habían contado durante mucho tiempo y que nos habíamos creído, se va a ver como no son nada más, como se van como agua o arena entre los dedos. Y descubrimos que nos habían engañado con un montón de cosas, en definitiva. Pero la conjunción de forma exacta de Saturno-Neptuno se va a dar el próximo mes de junio, ya en el signo de Aries. Recordemos todo lo que hemos dicho en Neptuno en Aries. Y se va a repetir después a principios del año 2026. Bien, esa conjunción Saturno-Neptuno obviamente va a hacer desaparecer, va a disolver esas estructuras sólidas y va a ser un empujón muy grande en cuanto a hacer desaparecer el poder que cada vez menor, como estamos viendo, tanto político como económico como militar, de los Estados Unidos y sus aliados. Veamos ahora esta conjunción Saturno-Neptuno en la carta de Estados Unidos. Bien, vemos aquí en pantalla la carta de Estados Unidos. Sé que hay astrólogos que utilizan otra carta con el ascendente en vez de en Sagitario como esta en Géminis. No voy a explicar ahora por qué considero que esta es la carta correcta de Estados Unidos, ni me voy a entrar en un análisis pormenorizado de la misma. Si os interesa, dejármelo en los comentarios y grabaría un vídeo sobre la carta de Estados Unidos. Solamente quiero señalar un par de cosas de esa carta. La primera es Plutón. Plutón, cuando da una vuelta entera al zodíaco y vuelve a la posición que tenía en el momento del nacimiento, supone una tremenda transformación. Un antes y un después. Una muerte, una resurrección. Obviamente, en una persona
este ciclo dura más de 200 años no se da nunca, porque no vivimos tanto. Pero en los países sí. Y la vuelta, el completar el ciclo Plutón, supone que el país, tal y como era, de alguna manera muere, desaparece y comienza el nuevo ciclo con un país completamente diferente al que había sido. Bien, esto lo podemos ver en muchos países, pero en el caso de Estados Unidos no lo hemos visto nunca porque es un país adolescente, como tal se comporta. Y por lo tanto es la primera vez en su historia que Plutón completa un ciclo y vuelve a la posición que tenía cuando fue fundado. Es decir, se está enfrentando últimamente al fin de un periodo histórico. Cuando una persona con un tránsito de Plutón, o en este caso un país, se niega a aceptar la tremenda transformación que supone el tránsito de Plutón, suelen pasar cosas bastante desagradables y muchas veces bastante violentas. Ya hemos hablado antes de cómo Plutón utiliza realmente desastres tremendos para forzar las transformaciones cuando hay una oposición. Bien, ¿cuándo Plutón volvió exactamente a su posición natal? Bueno, hace 2 años, el año 2022, exactamente el mes de febrero, cuando comenzó la guerra que había provocado contra Rusia por parte de la OTAN en el territorio ucraniano. Plutón en la carta de Estados Unidos está opuesto a Mercurio. Nos está hablando, por un lado, de maniobras bastante ocultas y planes un tanto diabólicos, es el señor de los infiernos, Plutón, en la que se utiliza la mentira. Mercurio es el dios más mentiroso que existe para conseguir sus objetivos. Pero es que Mercurio es además regente de la casa 7, que es la casa de los enemigos declarados. Es decir, estos planes diabólicos plagados de mentira se utilizan para hacer frente a los enemigos, pero no solamente a los enemigos. La casa 7 es también la casa de los socios. Mercurio tiene mucho que ver con el comercio, los socios comerciales. Es decir, Europa Occidental, contra la que ha utilizado también planes maquiavélicos para acabar con el poder económico comercial de Europa que le pudiera hacer sombra a su poder. Plutón tiene mucho que ver con el poder. Europa Occidental y especialmente, perdón, Alemania, como ya vimos en el otro vídeo. Bien, Plutón llegó, como digo, en febrero del 22 exactamente a la posición que tenía cuando se fundó Estados Unidos, pero este tránsito no ocurre en un día ni en un mes. Es un tránsito que supone el fin de un ciclo de más de 200 años y el comienzo de un ciclo nuevo, supone un periodo de transición en el cual hemos visto como en los últimos años y seguimos viendo Estados Unidos está perdiendo su poder, Plutón. Pero hay algo más, que es que la conjunción Saturno-Neptuno de la que hemos hablado va a tener lugar a principios de Aries, es decir, a principios de la casa 4 de la Carta de Estados Unidos, oponiéndose al medio cielo. El medio cielo en la carta de una persona es la profesión, la imagen, su papel en la sociedad. En el caso de un país es también la imagen y su papel en el mundo, en el concierto de las naciones. Estando en Libra y con Saturno en Libra en la casa 10, el papel de Estados Unidos en el mundo ha sido siempre el de jueces. Jueces severos e inapelables, autoritarios, que dictaminan, imparten justicia en el mundo, entre los diferentes países.
Bien, ese papel, Neptuno, Saturno oponiéndose, ha empezado ya a diluirse como un castillo de arena en la playa. La estructura que parecía tan granítica, que le permitía ejercer de juez universal a Estados Unidos, está desapareciendo, se está disolviendo en el agua. Y, por otra parte, además de la oposición al medio cielo, está teniendo lugar en el comienzo de la casa 4. La casa 4 en la carta de una persona es su domicilio. En el caso de un país estamos hablando del suelo patrio. Es decir, esa disolución de las estructuras que parecían tan sólidas, tan fuertes y tan inapelables, está empezando a ocurrir en su propio territorio. Es decir, que va a tener serios problemas Estados Unidos para hacer de juez mundial y para llevar a cabo sus planes maquiavélicos, que incluyen sin duda alguna una conflagración mundial para salvaguardar su poder y su economía, su comercio. Y no va a poder, ¿por qué? Porque esa disolución que se va a producir en el propio territorio de Estados Unidos de las estructuras de poder que se lo han permitido en el pasado, en el signo de Aries, esa disolución se va a producir de manera violenta. Es decir, que va a haber una confrontación en el propio país, dentro del propio país, una confrontación violenta que va a derrumbar las estructuras de poder de Estados Unidos y que no le va a permitir embarcarse en más aventuras. Otro elemento que quiero analizar desde el punto de vista astrológico es este que tenemos en pantalla. Esta es la carta astral de Putin. Y la pongo aquí, tampoco la voy a analizar en profundidad, también si os interesa el tema, ponerlo en los comentarios y grabaría un vídeo analizando su carta. Pero hay algo que sí, Urano está a punto de salir de Tauro para entrar el año que viene en Géminis. Putin tiene la luna a principios de Géminis, a poco menos de 3 grados. Bien, en la casa 8, que es la casa de la muerte. Bien, esto nos está hablando de un peligro cierto de muerte repentina de Putin entre el 25 y el 27 más o menos. Por lo demás, Putin tiene 72 años. Y si Putin desaparece, Putin, aunque los medios occidentales de comunicación lo estén pintando como el malo de la película, Putin en el conflicto de Ucrania es un moderado. Dentro de su país tiene una gran presión, entre otros por parte de la Duma, del Parlamento, para que responda a lo que están considerando como provocaciones de la OTAN, atacando directamente a la OTAN e incluso usando las armas nucleares. Es algo que Putin, que es perro viejo, ha ido bien jugando sus cartas, evitando en todo momento esta confrontación con la OTAN, cuando realmente la guerra de Ucrania ya está ganada. Es una cuestión de tiempo que Estados Unidos, la OTAN y lo reconozca, porque Ucrania en todo esto ni Zelensky pintan nada más que lo que la OTAN les diga que tienen que hacer. Entonces, cuando comprendan que la guerra está perdida, que no pueden, o sea, que Rusia no ha respondido a las provocaciones y no han conseguido escalar el conflicto, un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, acabar el conflicto de Ucrania. Pero si Putin muere antes, hay un riesgo grande de que
quien le sustituya, bueno, no consiga controlar dentro del país a los que quieren efectivamente escalar la guerra hacia una guerra nuclear con la OTAN. Por lo tanto, la carta de Putin nos está hablando de un riesgo también de que bueno, la OTAN, por supuesto, como la Unión Europea y el imperio anglosajón y sionista van a desaparecer próximamente. Pero es posible que la OTAN desaparezca en un conflicto abierto con Rusia si desaparece la figura de Putin. Es un riesgo que tenemos que considerar desde el punto de vista astrológico. Bueno, como hemos visto hasta ahora, no hay nada definitivo. Seguimos dentro de la misma incertidumbre que con la que acabamos el último vídeo con el análisis geopolítico. Los elementos astrológicos que llevamos visto nos hablan de un riesgo, nos hablan de la casi segura imposibilidad de Estados Unidos de embarcarse en una contienda mundial por la violencia y el enfrentamiento dentro de su país. Pero no hay nada definitivo. Hay elementos que asustan y hay elementos que nos hacen pensar que no va a ser posible. Nada definitivo, seguimos dentro de la incertidumbre. En el próximo y último vídeo de este ciclo sobre la guerra mundial analizaré algunos otros elementos astrológicos que no me ha dado tiempo a analizar aquí y veremos si a la vista de esos elementos podemos llegar a una conclusión definitiva. Es inevitable la Tercera Guerra Mundial o no va a tener lugar. O si desde el punto de vista astrológico seguimos en la incertidumbre que estamos hasta ahora. El próximo vídeo lo subiré lo antes posible, no voy a tardar tanto como suelo tardar porque entiendo que en este momento histórico hay una ansiedad generalizada en torno a qué va a pasar. Por lo demás, no olvidéis dejar los comentarios, darle al me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros para que se os avise en cuanto suba el próximo vídeo. Hasta pronto.